Time, junior high and teens are going to have a class. I think it's your last class of the year, so go ahead and do that. And if everyone can open their Bibles to Luke chapter 1, abran la poderosa Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. In order for this to work, I would encourage you to open your Bible, follow along in English. The scripture will be on the screen in Spanish, but I won't be able to, because of time, break it down and show the scripture on the screen in English. So you can follow along. Muy bien. Esta temporada de Adviento, podemos recordar que Adviento significa venida o llegada. Es una temporada de formación espiritual. Adviento tiene tres dimensiones inseparables. Una, que Cristo llegó. Dos, que Cristo está. Y tres, que Cristo viene. Adviento es esta celebración de la iglesia primitiva, de la iglesia antigua que está. Okay. Entonces, esto es lo que significa Adviento. Para nosotros, en nuestro mundo moderno, es temporada de Navidad. Es temporada de sobregastar, sobrecomer, sobretomar. Y se pierde la santidad de este tiempo. ¿No? Pero Adviento es una idea de recordar de que esta temporada no es de consumir, pero es de ser generosos. Y todos tenemos grandes y bellos recuerdos de la Navidad. Un regalo en la mañana. Un regalo simple que ahorita ni te importaría, pero en esa etapa de tu vida era lo mejor. Y corriste. O quizás días antes estabas ahí buscando y lo abrías. Casi es como cirugía ahí para ver qué era. Y sí es. Y todos tenemos una cierta memoria así. Pero también en esta temporada tenemos muy malos recuerdos. De cosas que ocurrieron en la familia, cosas que se dijeron, quizás cosas que hiciste tú. Entonces ese es un tiempo un poco complejo y complicado. Pero Adviento nos invita a estar centrados en Dios. Y de nuevo, estas tres dimensiones son muy importantes. Porque muchas veces en el cristianismo solo tenemos una dimensión. Oh, Cristo vino y ahora estamos solos. O Cristo está aquí, pero no me voy a enfocar en que regresa. O Cristo va a regresar, entonces no, las tres dimensiones. El Dios vivo, presente y activo. Estas son las tres dimensiones del Adviento. There's three dimensions to Advent. The Christ came, the Christ is here, and the Christ is coming. And our Christianity is going to be not balanced well if we just focus on one of the three, two of the three. We need all three to have a balanced relationship and understanding and theology of who God is. Amen? Y nuestro tema este año es anticipando en Cristo. Anticipar en Cristo es vivir hoy lo que Jesús ya inauguró y vivir conforme a lo que será cuando Jesús culmine su misión de redención. En otras palabras, es vivir el futuro de Dios aquí y ahora. Y al vivir de ese futuro, damos testimonio de que el amor, la gracia y el reinado de Dios tendrá la última palabra. ¿Qué significa todo esto? Es de que cuando, en la tercera dimensión, cuando Jesús venga y culmine su reinado y su obra de redención, ¿qué va a haber y qué no va a haber? Va a haber suficiente para todos. ¿Qué no va a haber? Escasez. Va a haber amor y misericordia. ¿Qué no va a haber? Prejuicios, racismo y odio. ¿Qué va a haber? Generosidad. ¿Qué no va a haber? Egoísmo.
¿Qué va a haber? Comunidad. ¿Qué no va a haber? Rivalidades, envidia. Entonces, si esto es lo que va a haber, vivimos ese futuro aquí. Pero si te aferras a la envidia, el odio, el rencor, los prejuicios, rivalidades, egoísmo, no estás participando en la vida y la fe de Dios porque estás diciendo, esto es lo que va a existir. Si te aferras a simplemente ser una persona que consume aventuras en lugar de participar en el bienestar de otras personas, entonces el Adviento nos recuerda todo esto. Amén. So anticipating Christ, in short, it means what we believe is going to be the culmination of God's reign. We should live it now. Because what you're doing is you're living out what the future is going to be. Amen. Entonces, hace unas semanas, cuando iniciamos nuestras clases de Adviento, leímos del profeta Isaías. Que Isaías anuncia que la respuesta de Dios a la oscuridad no es ejército, sino un niño que trae paz. No es poder humano, sino el reinado de Dios. Si recuerdas, hablamos de este tema de esperanza y de paz. Y cómo había una crisis en el pueblo de Dios y los profetas ven que los reyes son corruptos y se han alejado de Dios, que viven para sí mismos y para su bienestar, para la monarquía, no para el pueblo. Y en medio de todas estas tensiones, la visión del profeta es, va a venir un niño. La ironía divina de que cuando necesitabas un ejército, necesitabas poder, necesitabas un soldado, la visión divina es, viene un niño. Y Dios responde a esta crisis con esperanza, a la violencia con paz y al fracaso de los reinos humanos con el Mesías. Si es así como Dios responde y promete, ¿cómo debemos anticipar ese futuro? Actualmente vivimos en una sociedad, en un clima político hostil, de odio, de exclusión, de rivalidades, de separación de familias, que gente de color se le refiere por un presidente como basura, y es como normal, todo lo opuesto a lo que el reino de Dios ofrece. Que la respuesta de Dios a violencia no es más violencia, es paz. Que la respuesta de Dios al odio no es más odio, es paz. Pero quizás es fácil juzgar a alguien en la televisión y en una posición de gobierno, pero ¿qué tal tú? ¿Cómo respondes tú al odio? ¿Con más odio? ¿Cómo le respondes tú a tus heridas del pasado? ¿Que sigan hiriendo más personas? ¿O te acercas a tener ayuda espiritual y profesional para sanar? Para que esa herida no siga hiriendo a otras personas. Entonces Adviento tiene estos 4 domingos antes de Navidad: esperanza, paz y alegría, amor, y después el 25 de diciembre es Cristo. Y hoy es el tercer domingo, hoy es alegría. Y la vela es diferente, no es morada, es rosa, representando alegría. And so on the fourth and the third Sunday of Advent, which is today, it's a different color candle. It's a pink candle representing joy. Not happiness, joy. With happiness, there's no room for lament. And happiness can be superficial. Not always. Sometimes it can last all wrong. You know what I mean? But you go somewhere, you have a great time, and then it's over. And now you're in debt. But joy, there's room to be joyful and to have lament.
there's room there. Entonces, alegría no es igual a la felicidad. Alegría no es una emoción, no es un sentimiento, es una postura. Y en medio de tantas tensiones, podemos tener alegría, pero es una alegría diferente. It's a different kind of joy. So we're in Luke chapter 1, verse 67 through 80. See, the teens are not here again. 67, it came up. You know, it's just God. But hey, it's all good. It's all good. Just let them know. Let them know. Okay, una alegría diferente, a different kind of joy. Cuando Dios se acerca y guía nuestros pasos. ¿Quieres que Dios se acerque a tu vida? ¿O quieres que Dios se aleje de tu vida? ¿Quieres que Dios inicie y se acerque a tu vida para guiar tus pasos? ¿O quieres que Dios se detenga a cierta distancia, que lo veas, que te caiga bien, pero que no te guíe, que no te diga? ¿O quieres que Dios espérate? Todavía no. Tú decides. Lo que Dios desea es acercarse y guiar tus pasos. Pero ¿por qué tanto temor a dejar que Dios se acerque y que guíe nuestros pasos? Las veces, o quizás ahorita, o en tu pasado, no sé, que no has querido que Dios se acerque y te guíe. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es el motivo? You know, the God who comes near and guides our steps. Do you want God to come near and guide your steps? Or do you want God to keep his distance and kind of wait till you're ready? You know, if you think of a time where you said, okay, God, I know you're coming near, but not right now, wait. Can you examine a little bit why you did that? Or why you do that? What are you afraid of? What are you protecting? What are you trying to control? How does that work out for you? How does that work out for your relationships? Because who we are is based on our relationship. How does that work out? El Dios que se quiere acercar y se acerca para guiar nuestros pasos. Pero es importante examinar por qué en veces le digo que Dios se mantenga lejos y que todavía no me guíe, que me espere hasta que esté listo, esté lista. Lo que descubres ahí, en veces la raíz es miedo, tratar de controlar las cosas. Pero ¿cuál es el resultado de todo eso? ¿Cómo deja tus relaciones? ¿Cómo deja tu conciencia? O quizás tienes una imagen de Dios no muy bíblica de qué significa cuando Dios se acerca y te guía tus pasos. And perhaps we keep God at a distance because maybe we don't have a healthy picture of who God is. And so we want to keep God away because he may be too mean and harsh. So perhaps we'll try to correct some of that today. So estamos en Lucas capítulo 1. Esta es una canción y la voy a cantar, estilo ranchera. Es una canción de un hombre llamado Zacarías. This is a song, Zechariah's song. Ahora, un poquito de contexto. Uno, esta canción no tiene un ritmo muy claro. Es más como un tejido. Tiene cosas que se conectan. Pero vamos a verla en parte 1 o parte 2. Muy bien. And so this song, you know, it's kind of a little bit all over the place. So it's more of like a tapestry, this sort of beautiful image. And it kind of gives you a glimpse of who God is. Pero Zacarías,
Zacarías es un sacerdote y él está casado con Elizabeth y él no pueden tener hijos. Y en esa cultura la gente pensaba que algo hiciste mal y por eso no tienes esa bendición. Entonces vivían con esta culpa quizás, o con esta acusación social. Y una vez le toca a Zacarías entrar al templo y se le aparece el ángel y el ángel le dice que va a ser padre. Y dice, pues qué padre, no, dice, ¿cómo? No te creo. Y el ángel dice, yo soy Gabriel y estoy ante Dios y porque no me crees vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. 9 meses. Ándale. Y después, cuando finalmente nace su hijo, él puede hablar. Y lo primero que hace, después de 9 meses de estar mudo, tiene este cántico, esta canción de alabanza, de alegría, de profecía. Amén. Señalándonos lo que significa la alegría. And so Zechariah, his wife Elizabeth was barren. They could not have children. And in that culture, when you could have children, there was this sort of shame laid on you. Like you did something wrong. That's why this is happening to you. But he's a priest. He's part of the priesthood. And so it's his turn into the temple. An angel of the Lord appears to him, lets him know, hey, you're going to be a dad. He's like, nah, I don't think so. I'm too old. And so is my wife. I mean, that's what he said. It's in the Hebrew. And so the angel says, okay, you're going to be mute until the child is born. That means 9 months without talking. Try that one, bro. Your wife's like, yes, try that one. And so finally, when John is born, his son, he breaks out in song, in praise. And we're going to walk that song and see God's nature, to see why we should allow God to come near, and who God is when he comes near. Amen. Y al leer esta canción nos podemos dar cuenta por qué Dios se quiere acercar y qué hace Dios cuando se acerca. Muy bien. I'm going to read it in Spanish and you can follow along in English. We'll start in verse 67 right there. There you go. It's in the scriptures. Okay, ahí está. Versículo 67 dice, entonces su padre Zacarías, lleno de... Zechariah was full of the Holy Spirit. So is this song Zechariah's song, or is this song the Holy Spirit song? Or both? Right? Su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Versículo 68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha que redimir su pueblo. Y en veces tenemos una imagen que Dios viene a castigar, pero Dios viene a redimir. O que Dios viene a juzgar, pero dice aquí que Dios viene a redimir. O que Dios viene a quitarte la buena vida. Y aquí dice, no, Dios viene a darte la buena vida. Versículo 69. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Verse 69, already signaling to us the divine Messiah from the lineage of David. Versículo 70. Como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. ¿Para qué? Liberarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham,
nuestro Padre, nos concedió que fuéramos libres de temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y podemos dar aquí una pausa y decir, esta es la parte 1 de la canción. We can stop there in verse 75 and say, okay, this is the first part of the song. ¿Qué notamos en esta canción? Notamos que es Dios el que inicia. Y eso es importante reconocer de Dios, que Dios es el Dios que inicia, que es la idea de Dios de tener una relación con nosotros, que es el deseo de Dios, que nace el deseo en Dios de tener una relación con nosotros. Y que Dios es un Dios fiel. Y me sorprende de Zacarías que la primera parte de la canción no tiene nada que ver con su hijo. No tiene nada que ver con su esposa. No tiene nada que ver con él. Tiene todo que ver con Dios. Y si recuerdas, cuando estudiamos sobre Isaías en este tiempo de oscuridad, de tensiones, el rey ha muerto, el trono está vacío, hay otro imperio que viene a atacar, entre todo el pueblo se han alejado de Dios y hay rivalidades y odio y pobreza y guerras, y en todo eso todos quieren de nuevo un soldado que los salve, y el profeta ve, no, es un hijo, es un niño. Dios inicia la salvación siendo vulnerable, siendo humano como nosotros. Así es como Dios confronta la oscuridad. ¿Qué hace? Entra a la oscuridad para estar con nosotros en esa oscuridad. Eso habla mucho de quién y cómo es Dios. El Dios que se acerca a tu oscuridad personal, a nuestra oscuridad social, y está con nosotros. ¿Y qué es lo que desea? Misericordia. Liberación. Wow. Cumplir su pacto de fidelidad. Y Zacarías empieza a recordar el pasado, los profetas, Abraham, nuestros antepasados. Y si tuviéramos más tiempo, viéramos que este lenguaje es el lenguaje de Éxodos, de un pueblo que está bajo esclavitud. Y Dios entra con ellos y los libera de la esclavitud del sistema de Faraón. Donde en el sistema de Faraón su identidad era la esclavitud, trabajar, ladrillos, producir, y mañana otra vez. Y eso no es humanidad, porque ahí no tienes relaciones, solo estás trabajando, produciendo, y los rescata y les restaura su humanidad y su comunidad. En los tiempos de Zacareo también había un imperio romano que estaba trabajando con los ricos del pueblo de Israel. Y lo que negociaron es, vamos a tener que pagarle impuestos a Roma, pero nosotros no queremos pagar esos impuestos. Hay que tener un sistema para cobrarle a los más pobres para que ellos paguen eso. Entonces, el lenguaje aquí no solamente es personal, de tu moralidad personal, está hablando de una sociedad corrupta que abusa de la gente, especialmente de los más vulnerables. And so this first part, it's all about God. Not even about his son, not even about his wife.
And we see how God initiates. And the language is very much like Exodus language. It's liberation language. When you were in bondage, not just you personally, but your community, your people. And what does God do? The God who is a liberator emancipates us out of those chains and out of that bondage. And if we remember Exodus, people were so associated with the production of their being enslaved, that they forgot who they were. They forgot their humanity. And so God has to restore their humanity. And the social context for Zechariah is also full of oppression because of the taxation system that's taking place by Rome. And so for us, again, we can sort of sometimes miss that context. But the point to all this is, here we see a God who enters this darkness and this brokenness and is near us. So we go back to our question, why would we keep God away or tell God to wait when God actually wants to enter that darkness, our social darkness, to guide our steps? And why does God want to do that? It says because he wants to show mercy. Condemnation, judgment, no. You may project that, or you other preachers in the past that you have projected that, but God is wanting mercy and restoration. And then Zechariah starts remembering God's promises and mentions Abraham, the prophets, and the forefathers. And so we see this beautiful song of faithfulness. Amen. Vamos a ver esta segunda parte. Let's look at the second part. Versículo 76. Y tú, hijo mío, ahora sí habla de su hijo que lo tiene ahí en sus brazos, parece. Serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable ¿qué? Misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. And so in this second part, he finally talks about his son, as probably he's holding him in his arms. And he says, hey, you're a prophet, talking about his son, John the Baptist. You're going to go ahead of the Lord and prepare the way for the Lord. You know what struck me about this passage? Ahorita regreso al español. Is that for a long time, and this is not a complete thought, so it's still brewing, but my image of ministry was a John the Baptist ministry. My dominant image of being a Christian was a John the Baptist ministry. Well, what's a John the Baptist ministry? You go ahead of God to prepare the way for God. You do things for a God who's coming, and so it's up to you to make things happen so that God can come. And so it's me initiating. I'm the hero. I'm going after things for God. And John the Baptist was great. But John the Baptist the ministry was just for John the Baptist. Because after John the Baptist, there's the Jesus ministry. And in the Jesus ministry, no one needs to go ahead of Jesus. In the Jesus ministry, Jesus leads the way. And we're supposed to discern how to follow Jesus. In the John the Baptist ministry, you want Jesus to follow you. You're doing it for him anyway. Sorry, in the John the Baptist ministry. But in the Jesus ministry, God goes ahead. Which is a little bit more complicated because you have to discern, what is God up to? And he says there, God wants to guide our steps. How can God guide your steps if you're going ahead of God?
God can only guide your steps if he's going ahead. Does that make sense? And so that's brewing right there. Okay. All right. That's all I got. Entonces empieza a hablar de Juan el Bautista y lo que estaba compartiendo es de que muchas veces mi perspectiva ha sido que el ministerio es un ministerio de Juan el Bautista o que el cristianismo es un cristianismo del ministerio de Juan el Bautista. Esta no es una idea completa, todavía la estoy examinando, pero se las comparto. Todavía no se cose completamente. Es decir, que el ministerio de Juan el Bautista es un ministerio donde Juan va por delante para preparar el camino de Dios. Y muchas veces mi cristianismo, mi fe, mi manera de hablar, de mi manera de leer la Biblia ha sido con ese modelo. Yo soy el que inicia para que Dios responda. Yo soy el que hago para que Dios me siga. Yo soy el que planeo para que Dios bendiga. Al cabo es para Él, de todos modos. ¿Sí me explico? Pero en el ministerio de Jesús, ¿quién es el líder? Jesús. ¿Quién es el que inicia? Jesús. ¿Quién es el que guía los pasos? Jesús. Pero si tú vas por delante, ¿cómo te va a guiar tus pasos si tú vas por delante? ¿No? Entonces es muy importante el poder discernir la presencia de Dios y cómo Dios libera, cómo Dios va por delante. Amén. Entonces se me está viniendo esa idea, pero la tengo que examinar un poco más. Vamos a cerrar aquí antes de tener unas preguntas y tomar comunión. De nuevo, en el versículo 73 dice, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué se quiere acercar Dios? Para perdonar. ¿Por qué se quiere acercar Dios? Para redimir. ¿Por qué se quiere acercar Dios? Para guiar. Pero constantemente tenemos que examinar. ¿Quiero que se acerque? ¿Quiero que me guíe? ¿Quiero su misericordia? ¿Quiero ser redimido? ¿Quiero ser parte de ese tipo de movimiento? Y esa es tu decisión. Pero lo que sí vemos es la decisión de Dios. El Dios que se hace presente y se quiere acercar y quiere iniciar para hacer estas cosas. And so we come back to our opening question. Why does God want to come near? To redeem. To what? To offer mercy and to guide our steps. So why would we keep him waiting? And if you want to, if you can, that's your choice. But just know that there's a God who wants to come near, to redeem, to offer mercy, to guide you, to be part of this faith community. Y ese es el canto de Zacarías. Después de 9 meses de estar mudo, esta es su canción. And this is Zechariah's song after 9 months of being mute. So aquí tenemos estas preguntas. ¿Qué te sorprende hoy del mensaje? Here's some questions. El cántico número 2, el cántico de Zacarías, nos presenta a Dios como un Dios cercano y misericordioso, que se hace presente, que perdona, que trae luz y que guía nuestros pasos hacia la paz. Así es como ves a Dios. ¿Qué parte de este cántico nos invita a cambiar nuestra manera de ver a Dios? Especialmente en cómo entendemos la misericordia, la cercanía y la guía de Dios en nuestra vida diaria.
sin querer queriendo ha existido esta imagen de un Dios que ve pecado en ti y te odia. ¿De dónde salió eso? Sale del miedo de que si le ofreces misericordia absoluta a la persona, la gente se va a aprovechar y no se va a comportar bien. Porque si no están amenazados, no se comportan bien. El reto con eso es de que tienes que vivir todo un cristianismo bajo amenaza. Y tú mismo te amenazas, y si no hago esto me va a ir. Pero como a los 10, 15 años ya como que no. Y no te sientes apagado porque ya no sientes la amenaza. Al contrario, cargas más culpa. Pero Dios nos viene a liberar de eso. El pecado es algo serio. Pero el motivo de Dios no es el pecado. El motivo de Dios es misericordia. Es amor. Es redimir. Es liberar. Es guiar nuestros pasos. Es tener relación. Eso no es amenaza. Eso es invitación. Eso es amor. Y por eso esta pregunta, ¿cómo ves tú a Dios? ¿Cómo ves a Dios? Es cómo te vas a tratar a ti mismo y cómo vas a tratar a otras personas. Es muy importante. Ok, perdón, regresé al sermón. Pregunta número 3. En el cántico de Zacarías vemos a Dios trabajando junto a personas como Abraham, los profetas, Elizabeth, María, Zacarías y Juan. Y hay más. Tómate un momento para recordar alguna vez en la que sentiste que Dios te invitaba a participar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué aprendiste? ¿Y a quién bendijo esa experiencia? ¿Y en qué área de tu vida sientes que Dios te está invitando a colaborar en esta etapa? De nuevo, algo que nos sorprende, el Dios que se acerca y ¿qué hace? Elegir compañerismo en la misión de ¿qué? De seres humanos, con debilidades, con miedos. Pero Dios no hace nada, solo Dios. Dios siempre se acerca a guiar nuestros pasos para que seamos parte de su vida y su misión. And so this last question attends to this. God is always partnering with humankind. God is never doing things on his own. He probably can, but he chooses to enter our vulnerability, our weaknesses, our social and personal darkness and issues to what? To partner with us. Believing in us more than sometimes we believe in ourselves. And that second question attends to our image of God. Right? So let's take some time. Choose one of these questions, and then you can share, and then we'll take communion. Pongámonos en grupos de 2 o 3 personas. Elige una de estas 3 preguntas, o las 3, como ustedes quieran. Tengamos un tiempo para compartir, y después tomamos comunión, y nos vamos a comer. Muy bien? Out of the overflow of the heart. Adelante. Muy bien, interrumpo sus conversaciones para que oremos y tomemos comunión. Pueden después continuar con sus conversaciones. So, I'm going to interrupt your conversations, say a prayer for communion. This concludes our service and you can continue in your conversations. Acompáñenme y vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta canción, este cántico de alegría profético que nos señala y nos describe una imagen de ti, Dios. Tú eres el Dios que inicia, que se acerca, que quieres redimir, que quieres liberar, que quieres darnos salvación, que quieres guiarnos, transformar nuestras vidas, que quieres que seamos tus fieles participantes. Qué alegría tener un Dios como tú. Qué honor. Perdón, Dios, por las veces que no queremos que te acerques. Perdón, Dios, por nuestro pasado donde te hemos tratado de manipular o controlar o domesticar.
Perdón, Dios, por las veces que hemos descrito tu imagen como un monstruo en lugar de un Dios. Perdón, Dios, por las veces que nos negamos a confiar en ti. 9 meses de no poder hablar. Nos imaginamos a un hombre que tuvo que examinar mucho qué es lo que cree o no cree de Dios. Pero al ver tu promesa, la vida de su hijo, me conmueve que la primera parte del cántico no tiene nada que ver con él, pero todo ver contigo. Ayúdanos, Dios, a poder ver tu fidelidad. Al final de este cántico habla de un sol, un nuevo día, una luz en medio de las tinieblas. Esperamos con fidelidad ese nuevo mañana, donde ya no hay separación de familias, donde ya no hay injusticia, donde ya no hay racismo, ni odio, ni escasez, ni guerras. Pero hasta ese mañana, durante estas tinieblas, ayúdanos a representar ese mañana ahora, confiando en ti, que tú nos guíes. God, we ask for forgiveness as the times that we've kept you at a distance that didn't really want you to come here. And God, we also remember and rejoice in the times that we did trust you, and help us remember those outcomes, God. God, at the end of this song, of this poem, we see the reference to a new sun, the sunlight in the middle of darkness. And that great tomorrow, that great new day is coming, and I pray we trust in that. But while we're still in the midst of darkness, help us to live by that day and not by that darkness. Prophesying alongside you that your new day will win. That the separation of families, the injustice, the racism, the scarcity mentality, the fear, the wars is going to end. But until then, help us to allow you to guide our steps. We take communion rejoicing that you are a good God that comes near with mercy and liberation. Te damos gracias, Dios, y tomamos comunión en comunidad y personalmente con alegría y gratitud en nuestros corazones. Ayúdanos a ser fieles participantes en tu vida y tu misión. No mañana, pero hoy. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén.